Para utilizar Windows no es necesario ser un experto en informática. Sin embargo, tener ciertos conocimientos sobre el funcionamiento de la PC y de sus diferentes complementos, además de resultar entretenido, puede ser de mucha ayuda. En este sentido, es muy importante distinguir entre los dos principales componentes de una computadora, que son el hardware y el software. En tal sentido, el hardware es el conjunto de elementos físicos del sistema, bien sea el monitor, el teclado y la unidad central, por ejemplo. Y el software son los programas y utilidades que se encargan de explicar al hardware lo que tiene que hacer. Dentro del software es necesario la presencia de un sistema operativo cuya principal función es la de traducir nuestras órdenes a la PC de modo tal que ella pueda entenderlas. El sistema operativo de la mayor parte de las computadoras de escritorio actuales es Windows, y de allí su importancia. De todas maneras, para tener en cuenta o para tener en claro, no todas las computadoras personales son iguales, pero sí comparten los mismos elementos. Desde que IBM introdujo lo que llamamos la Personal Computer original, muchos fabricantes se han ido añadiendo a han diversificado sus modelos de forma de máquinas y asimismo sus complementos. Hoy en día se entiende que la PC es cualquier computador que pueda utilizar el mismo software que una PC IBM, por poner un ejemplo. En este caso decimos que es un hardware totalmente compatible. Esto es todo hasta esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente comando. Descripción de los componentes de un PC. Los componentes de un PC son dispositivos distribuidos en dos tipos. Uno, modular, que son equipos genéricos, y dos, compacta, que son equipos de marcas reconocidas. Este adiestramiento solo cubre los equipos PC compatibles con topologías modulares, o sea, formado por diferentes patrones. El uso de varios patrones o módulos tiene una ventaja, que es ubicar de una forma precisa y rápida algunos problemas simples que se pueden presentar y por tanto permiten efectuar las reparaciones en breve tiempo. Por lo general, la mayoría de las averías de un PC se pueden resolver al separar la parte o el patrón defectuoso y sustituirse por la parte en buen estado. Las partes de un PC. En principio tenemos la fuente de poder. La fuente de poder es un componente unido al case del PC, el cual permite convertir la corriente alterna de 115 voltios propia de la luz eléctrica, por ejemplo en mi caso que estoy en Venezuela, a la corriente directa, que en algunos casos es de 12 voltios, propia de una batería, porque los computadores trabajan con voltajes de 5 a 12 voltios. Estas fuentes, que son para computadoras más poderosas, las fuentes de poder tendrán una capacidad mayor. Las fuentes de poder contienen un ventilador, el cual produce un pequeño ruido al encenderse. El ventilador se usa para enfriar los sumideros térmicos dentro de la fuente de poder, ya sea circular el aire dentro de la caja del PC. Si esta fuente o si este ventilador no enciende, vamos a tener problemas o severos problemas de recalentamiento y podemos dañar el equipo. La motherboard o tarjeta madre, que es una tarjeta que representa el elemento principal de un PC, es como la columna vertebral de los microcomputadores o el patrón principal. En la motherboard se apoyan todas las otras tarjetas. Es en esta tarjeta donde se consolidan las diferentes interfaces y comunicaciones entre todos sus elementos. En general, la tarjeta madre contiene los siguientes elementos: una memoria ROM y o BIOS de la máquina, el procesador central CPU, los módulos de memoria RAM, las ranuras de expansión, entre otros componentes. Tenemos un CPU. El procesador o microprocesador es el cerebro de un PC. El procesador es el elemento que determina la productividad de un computador y se determina según el tipo de procesador. El procesador, unidad central de procesamiento, CPU, es el elemento que se encarga de realizar los cálculos, transferencias, operaciones de lógica, así como de gobernar los diferentes elementos del computador. Las características de un PC se definen en buena parte por los procesadores que poseen para su funcionamiento. Dentro de las principales características de un procesador tenemos la longitud de palabra procesada, que se refiere a la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los registros internos en términos de bits. A mayor longitud de palabra, mayor será la precisión. Tenemos la velocidad de ejecución de las instrucciones, que se llama ciclo de instrucción.
al tiempo que tarda el procesador en ejecutar una instrucción. Por lo tanto, se tendrá un tiempo mínimo y otro máximo. Tenemos la capacidad de direccionamiento, que es la capacidad máxima de memoria accesible, la cual viene dada por el bus de direccionamiento. Tenemos el registro especial o los registros especiales, que existen procesadores con memoria interna para procesar información con mayor rapidez. Tenemos la capacidad de interrupción, que es la capacidad para recibir y gestionar un mayor número de interrupciones. Tenemos un repertorio de instrucciones, que son el número de instrucciones que están definidas a nivel de microprograma. Tenemos la velocidad de ciclos de reloj. Como en todo PC, la ejecución del microprocesador viene dada por los pulsos de reloj, lo que en un PC se mide en megahertz o MHz, como puedes ver en muchas veces por ahí registrado. Definición de un megahertz. Esta es una señal de reloj, la cual representa el tiempo de 1.000.000 de instrucciones por segundo. No necesariamente a mayor megahertz el procesador es superior. Depende entonces del número de instrucciones en ciclo en ejecución. Internamente el CPU está formado a su vez por dos componentes. Uno, la unidad de aritmética lógica, que es encargada de realizar cálculos y transformaciones sobre los datos, y la unidad de control, que se encarga de gobernar los distintos componentes del computador. Externamente el CPU está formado por tres grupos de líneas o buses, los cuales le permiten comunicarse con los elementos restantes que integran el computador. Dichas líneas son las siguientes. Tenemos el bus de datos, que se utiliza para efectuar el intercambio de datos e instrucciones con el exterior. Para esto se utilizan un conjunto de líneas, una por cada bit. De aquí surge la potencia de cada procesador, es decir, el número de bits que puede transferir el bus de datos. Tenemos el bus de direcciones, que indica la posición de memoria donde se encuentra la información a procesar. Tenemos el bus de control, que indica y regula el estado de los diferentes elementos del computador. En cuanto a los tipos de procesador, bueno, hay marcas de los procesadores Intel, AMD, de tecnología 6, Complex Instruction Set Computing, computación de conjunto complejo de instrucciones. Tenemos Pentium, que puede ejecutar en forma simultánea más de una instrucción. Requiere una potencia de 16 vatios, bus de 32 bits para direcciones y bus de 64 bits para datos. Memoria caché de 8K para instrucciones y datos, y soporta Windows, Linux, etc. El mantenimiento de los computadores se fundamenta en el conjunto de tareas que se deben realizar para mantener todos los equipos de computación en funcionamiento a nivel de hardware y software, así como ofrecer a los usuarios los mínimos conocimientos para su uso y mayor rendimiento. Dentro de las tareas de un servicio de mantenimiento se incluyen el mantenimiento preventivo programado en base a las necesidades específicas de cada equipo, según lo solicite el cliente. Este mantenimiento debe incluir un inventario de los equipos que posee el cliente, una limpieza externa de la circuitería, la limpieza y lubricación de las unidades de disco y partes mecánicas que pueden contener algunos equipos, así como la compresión de disco duro si lo hay. También la limpieza externa del chasis de todas las unidades, la revisión y diagnóstico antiviral y el chequeo general del funcionamiento del equipo. El servicio de mantenimiento técnico tiene la base para llegar a un rendimiento máximo de los computadores, los cuales se encuentran en el soporte técnico que debe tener el usuario y la capacidad de servicio o mantenimiento que se ofrezca a los equipos, con la finalidad de ahorrar tiempo y dinero. El mantenimiento se puede pensar en su forma más simple, como el conjunto de actividades que se deben realizar para mantener el estado funcional de un elemento o dispositivo. El mantenimiento se puede clasificar como mantenimiento preventivo de equipos, mantenimiento correctivo de equipos y mantenimiento de programas. Dentro del mantenimiento preventivo de equipos, este nos permite reducir la ocurrencia de fallas físicas. Consiste en la aplicación de normas y técnicas de limpieza y lubricación de los elementos constituyentes de las computadoras y sus periféricos, así como ofrecer un posible diagnóstico que nos permita detectar alguna ocurrencia de falla en el sistema. Por otra parte, deberá concientizar y educar a los usuarios finales de estos equipos, con el objetivo de ofrecer una solución fácil, simple y económica que permita un mayor beneficio en tiempo, recursos físicos y horas hombre para la organización donde se trabaja. La metodología para el mantenimiento preventivo. A nivel del usuario debemos indicar normas de limpieza, seguridad y cuidados, así como indicar la necesidad de elaborar un expediente para cada computadora. También indicar las normas para hacer un inventario. A nivel de CPU, monitor y teclado, debemos, el CPU, lo que es la limpieza y el ajuste, de lo que sería la circuitería del equipo, así como las tarjetas de video y tarjeta madre y todas las partes internas de este equipo, lo que son los transformadores de corriente, las interfaces, cables y otros elementos, así como la limpieza del case o la que es la caja principal.
En lo que es el monitor, debemos estar pendientes del ajuste de los potenciómetros de control de brillo, intensidad, ajuste, control vertical y control horizontal. Los ajustes de los cables de interfaces, así como la limpieza de la pantalla y la caja externa. En cuanto al teclado, debemos estar al tanto de lo que es la limpieza del marco principal, la limpieza de cada tecla, así como la limpieza interna de la tarjeta principal. A nivel de las impresoras, debemos indicar las normas de conexión de la impresora, instalar y o cambiar lo que serían los toners o los cartuchos, ajustar y limpiar el rodillo, la limpieza, lubricación y ajuste de los cabezales, la limpieza de la tarjeta interna de la impresora, así como la limpieza de la caja externa o de la impresora como tal. En cuanto al mantenimiento correctivo de equipos, debemos estar pendientes del reemplazo de las conexiones de interfaces de los dispositivos periféricos y el CPU, la tarjetería interna del CPU, las teclas y las tarjetas principales del teclado. En cuanto al reemplazo de partes constituyentes, podemos nombrar el CPU, el disco duro, la fuente de poder y el ventilador o fan cooler, que es un ventilador interno que lleva el equipo. En cuanto al monitor, debemos estar atentos a lo que serían los flybacks y los potenciómetros. En el teclado, debemos estar al tanto de los contactos de teclas y que las teclas estén completas. En el caso de las impresoras, debemos estar pendientes de las tarjetas de la impresora, los cables USB o cables de red, así como de las cabezales y las partes internas que conlleva la impresora. En esta clase vamos a conversar sobre lo que es el mantenimiento de programas. Este mantenimiento se aplica cuando se manejan grandes volúmenes de programas, datos e información de suma importancia para el usuario. La función de este tipo de mantenimiento es proteger los programas, los datos e información con la finalidad de reducir o controlar la pérdida de los mismos y ofrecer un mayor rendimiento y productividad al usuario. En cuanto a la metodología para el mantenimiento del software, podemos establecer la estandarización de los programas fuentes, que sería en este caso determinar la configuración de cada equipo, el sistema operativo, los programas utilitarios, la estructura de directorios y programas que va a trabajar el usuario, establecer una normativa, valga la redundancia nuevamente, a los usuarios para crear, procesar, almacenar y transmitir e imprimir archivos, programas, documentos y gráficos con el objetivo de identificar su propietario, así como facilitar el acceso y mantener la privacidad para aumentar el rendimiento. Debemos establecer métodos para realizar copias de respaldo y restauración de datos en lo que sería el sistema operativo, para las aplicaciones, para los programas utilitarios y para los datos del usuario. Esto por lo general lo realizan en grandes empresas personal especializado. En el caso de servidores, tenemos un equipo también que se dedica a lo que sería el respaldo de todo lo que serían los servidores y toda la data que pueda contener, digamos, correos, digamos, aplicaciones críticas de la industria. Adiestrar a los usuarios en el uso racional y óptimo de los diferentes programas de computación en pro de la automatización de las distintas actividades de la dirección de recursos humanos. Esto es sumamente importante, ya que cada usuario, si no tiene el adiestramiento correcto para trabajar con las herramientas que les estamos dando, en este caso un PC, una aplicación y este tipo de cosas, sería bueno tomarnos el tiempo y darle un adiestramiento, si sea breve o corto, para que esta persona pueda comenzar a trabajar con el equipo y no presentar problemas. El ensamblaje de un computador PC. El ensamblaje de un PC es una tarea muy importante que todo técnico en computación debe saber muy bien. Esta tarea es entonces la primera que se ofrece en este adiestramiento. Vamos a hablar sobre las condiciones y partes para ensamblar equipos. Dentro de las condiciones, ensamblar un PC requiere de mucha atención y paciencia por parte del técnico, ya que debe tener todas las partes completas, las herramientas adecuadas, así como destornilladores, planos y estrías en tamaño pequeño o mediano, el tester si es necesario y las pinzas, un lugar amplio de trabajo, una buena iluminación, así como un ambiente tranquilo y el software mínimo para probar el equipo una vez ensamblado. Pueden ser con un sistema operativo de ambiente Windows o Linux. Por lo general, muchos equipos vienen con ya predeterminado el ambiente Windows. Dentro de las partes de un computador, cuando se compran las partes por separado de un PC sin marca definida o lo que llamaríamos un equipo genérico, para proceder a armarlo o ensamblarlo se deben adquirir las siguientes partes. En principio, un case o caja de PC que debe contener su fuente de poder previamente instalada, los cables de interfase, las tapas del frente, los tornillos, aisladores, las tapas traseras para la ranura de las tarjetas. La fuente de poder es la parte principal del case y representa un 70% de su costo por lo general. La fuente se debe probar con una herramienta de chequeo llamada tester o voltímetro para probar el voltaje de sus cables principales.
Más adelante vamos a explicar un poco en detalle las funciones de la fuente de poder. Luego debemos conectar nuestra tarjeta madre o motherboard, la memoria RAM que debe venir también aparte, las tarjetas de adaptador de video, la tarjeta de adaptador multifunción que en este caso, bueno, muchas ya la tienen integrada, los discos duros, en algunos casos el monitor, el teclado, el mouse y las impresoras. Dentro del procedimiento para ensamblar un equipo tenemos, bueno, primero que colocar los soportes de plástico contenidos en el kit de tornillos del case en la tarjeta madre. Posteriormente debemos colocar los tornillos hexagonales en la tarjeta madre de acuerdo a su lugar señalado. Vamos a conectar también los cables de la fuente de la tarjeta madre. Debemos recordar que los cables de color negro del medio deben ir juntos. De otra manera, el equipo al probarse se puede dañar. Debemos conectar los cables secundarios de la fuente de la tarjeta, en este caso el cable switch del teclado, el cable para inicializar el equipo, el cable del turbo, el cable de la corneta, el cable para reflejar la actividad del disco duro, así como el cable del power. Debemos fijar la tarjeta madre del case. Posteriormente vamos a colocar la tarjeta de video en cualquier slot del motherboard. Vamos a colocar la tarjeta multifunción en cualquier slot de expansión del motherboard, de tal forma que alcance la longitud del cable de interfase. Luego debemos colocar el disco duro y ajustarlo con sus tornillos. Esto es muy importante, ya que hay algunos discos duros que se mueven o tienden a moverse mientras estamos trabajando y esto puede ocasionar daños en los equipos. Vamos a conectar los cables SATA del disco duro a la tarjeta multifunción y a la fuente de poder. Vamos a fijarnos que los cables muestran un borde con un color rojo o azul y esto representa que el pin 1, el pin representa un hilo de cable. Los conectores de las tarjetas mantienen además una marca para representar el pin 1. Hay algunos discos duros que son discos duros y en la actualidad se utilizan lo que llamamos los discos SATA. Una vez listo todo esto, vamos a conectar el teclado y el monitor. Luego vamos a conectar los cables del PC al regulador de voltaje y luego vamos a conectarlo a la toma de corriente. Vamos a probar el equipo, vamos a encenderlo y vamos a verificar su funcionamiento. En caso de alguna falla, debemos comprobar la conexión de la tarjeta, bueno, el disco duro. Vamos a conectar, bueno, en el caso de que sea necesario, una impresora y el mouse para probar el funcionamiento. Vamos a cerrar el equipo y si todo funciona según lo especificado, deberá comenzar desde el principio. Ojo, no debe haber ningún ruido dentro del case. De haberlo, se debe abrir en forma inmediata y extraer el elemento, si no puedes ocasionar un cortocircuito. Hay que estar atentos a eso. Vamos a instalar el software mínimo de operación, en este caso el sistema operativo con ambiente puede ser Windows o Linux. Esto es todo hasta esta clase. Espero haya sido de tu agrado. Recuerda que debes ajustar todos y cada uno de estos datos que te acabo de indicar en este momento para tu propio caso. Muy bien, nos vemos en el siguiente comando. El BIOS son las siglas en inglés de Basic Input Output System. En español, esto significa Sistema Básico de Entrada y Salida. El BIOS es también conocido como Setup dentro de lo que es el sistema operativo o la máquina como tal donde estamos trabajando. Y este es un software que localiza y reconoce todos los dispositivos necesarios para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. Este es un software bastante básico instalado en la placa base o tarjeta madre que permite que ésta cumpla con sus funciones. La BIOS es un chip especial que guarda configuración inicial de la computadora. Esta es el sistema básico, evidentemente de entrada y salida, y ya viene incorporado en todos los equipos que tenemos, bien sea servidores, CPU, laptops, cualquier equipo posee una BIOS, a excepción evidentemente quizás de algunos celulares o algunas tablets, pero este no es el caso. Todos los equipos con los que trabajamos vienen con una BIOS instalada que podemos nosotros preconfigurar. En este momento me encuentro en la página de Lenovo, la cual es simplemente un emulador o simulador de un BIOS. Como puedes darte cuenta, ahí mismo nos dice BIOS Simulator Center. Puedes ingresar a él, ya coloqué esta es la URL donde puedes ingresar para realizar esta práctica, de manera de que no es necesario que ingresemos directamente a el BIOS de nuestro CPU. Vamos a mover el cursor y aquí tenemos algunas versiones las cuales nosotros podemos ir verificando. En mi caso, mi Lenovo, yo también trabajo con Lenovo, tengo una Lenovo B40 que es el modelo con el que estoy trabajando y estoy dictando este curso. Voy a buscarlo aquí, Lenovo B40. Voy a ingresar allí y aquí tenemos
lo que es un emulador o simulador de una consola o lo que sería mi consola para el setup o la BIOS. ¿Cómo podemos ingresar a la BIOS desde nuestro equipo? Cuando vamos a ingresar o de cualquier otro equipo, simplemente al reiniciar muchas veces el equipo, si no te has dado cuenta, en principio nos aparece una pantalla negra con el nombre del fabricante y en la parte inferior algunos nombres o algunas opciones. Por lo general nos dice F1 ayuda o F2 setup o pulsar enter en otra sección quizás de la pantalla. Si pulsamos F2 vamos a ingresar a lo que es el BIOS o el setup del equipo. Y vamos a tener en toda nuestra pantalla algo similar a lo que vemos en este momento en esta pantalla. Si te fijas, podemos ver cada una de las opciones como las veríamos en nuestra computadora. Inclusive podemos movernos con las flechas del teclado. En la parte superior, como puedes darte cuenta, nos aparece lo que es la marca de, en este caso, bueno, Lenovo B40. Nos aparece el Setup Utility, en este caso, como es un emulador, nos da algunos datos. En la barra superior azul tenemos algunos datos, por ejemplo, la información donde tenemos algunos datos del producto, en este caso sería Lenovo, la BIOS o la versión del BIOS, asimismo el número de serial de lo que sería una tarjeta madre, el CPU, el disco duro, el modelo y la licencia de Windows si la tenemos. En la parte inferior, por lo general nos aparecen las opciones de ayuda de lo que sería el setup. Tenemos, por ejemplo, la tecla Escape para salir, función F1 para ayuda, las flechas hacia arriba y hacia abajo para seleccionar los ítems, asimismo como la selección del menú, que es las flechas hacia los lados, y algunas otras opciones como puedes darte cuenta. Si nos vamos al lado de configuración, vamos a ver algunos otros datos, como es el caso de la hora del BIOS. Muchas veces escucharás a las personas decir que la hora del BIOS no es la misma que la hora del sistema operativo y están en lo cierto. Muchas veces la hora del sistema operativo no es la correcta, pero sí es la hora del BIOS la que se mantiene funcionando. Debemos recordar que en la tarjeta madre tenemos una pila que es una pila plana, que es como de reloj. Esta pila es la que permite que las horas y todas las funciones que nosotros no utilizamos, digamos, de nuestro equipo mientras el equipo está apagado se mantengan en funcionamiento. Asimismo tenemos, como te acabo de indicar, tenemos la hora, tenemos la fecha, tenemos el wireless LAN evidentemente activado, tenemos algunos otros datos allí, tenemos la opción de seguridad. En esta opción de seguridad podemos nosotros también colocar un password para ingresar al setup si no queremos que otras personas ingresen al setup de manera desproporcionada, o estamos en un departamento de TI donde cualquiera puede ingresar y puede quizás producir algunos daños severos al equipo. Podemos evidentemente colocar un password para que esto no ocurra, o tenemos una hermanita por allí que no queremos que vea qué es lo que está ocurriendo, sabe mucho de informática y bueno, esto puede ocurrir. Entonces tenemos estos datos también, tenemos lo que es las opciones de boot o encendido, el Wi-Fi, el USB boot. Muchas veces te va a aparecer también que quizás tienes alguna forma de bootear, por ejemplo CD, disquete, si es un equipo muy antiguo. Tenemos también otras opciones como lo es el booteo a través de la red, como es este caso. Fíjate, aquí tengo la opción para arrancar a través de la red. También algún sistema operativo que esté funcionando. Eso ocurre bastante en áreas donde estamos trabajando con un dominio y todo este tipo de cosas. Entonces hay un servidor centralizado. Tenemos algunas estaciones o estamos trabajando en alguna estación de trabajo y pues queremos que todas estas estaciones de trabajo estén conectadas a un solo equipo a través de la red, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Asimismo, tenemos otros datos. Para salir simplemente tenemos dos opciones. Una es salir por esta vía y presionar Enter. La otra es seleccionar la tecla Escape. Y la que siempre utilizamos es presionando la tecla F10. Esta tecla F10 nos va a guardar los cambios y nos va a sacar directamente de lo que es el setup o el BIOS. Si presionamos la tecla Escape podemos salir también de él y nos va a aparecer la pregunta. Si presionamos F10 nos va a guardar de una vez como lo dice allí en la ayuda. Muy bien, entonces hasta aquí esta es la clase de nuestro setup. Puedes seguir verificando en esta página que está bastante buena sobre las funciones que puedes hacer en el setup para que practiques y no tengas necesidad de dañar tu equipo ni ubicar opciones que no corresponden. Entonces, esto es todo de esta clase.
Nos vemos en el siguiente comando.